la serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, estamos leyendo la biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur, compilada por Rupa Vilas Das. Hoy leemos el capítulo 12, titulado Predicar hasta el final. Predicar y publicar hasta el último momento. Durante el lluvioso monzón de 1896, y a petición del Maharaj de Tripura, quien anteriormente había invitado al Thakur a predicar en su reino, el intrépido predicador pasó varios días predicando en Darjeeling y Karshiam. En 1897, el Thakur viajó y predicó en muchos pueblos y ciudades como Medinipur y Sauri, difundiendo el mensaje de Sri Chaitanya y liberando al pueblo de Bengala de la oscuridad del materialismo y la filosofía atea. El Thakur experimentó una gran felicidad espiritual y satisfacción en sus esfuerzos por predicar, y en 1897 también se publicó el 5º capítulo del Brahma Samhita, publicado y editado por él, junto con el sánscrito original, el comentario sánscrito de Srila Jiva Goswami y la introducción en bengalí del propio Thakur Bhaktivinoda, la traducción en prosa bengalí y el comentario bengalí llamado Prakashini. La relación de Thakur con el famoso Shishir Kumar Ghosh quedó documentada por Paramananda Vidyaratna y en un libro académico titulado Vaishnavism in Bengal, Vaishnavismo en Bengala, del doctor Ramakanta Chakravarti. Shishir Kumar Ghosh, 1840-1911, fue un famoso periodista, fundador y editor de la Amrita Bazar Patrika, y anteriormente un Brahmo, es decir, un seguidor de Ram Mohan Ray. Sentía gran respeto y reverencia por Srila Bhaktivinoda Thakur tras haber leído algunos de sus libros, como el Sri Krishna Sanjita. Muy atraído por la pureza del Thakur, inició una correspondencia con él. Llegó a considerar al Thakur al nivel de los 6 Goswamis, y de hecho una vez le escribió: «No he visto a los 6 Goswamis de Vrindavan, pero te considero el 7º Goswami». En 1897 publicó un libro en inglés sobre la vida del señor Chaitanya titulado Lord Gauranga or Salvation for All, el señor Gauranga, salvación para todos, inspirado en el libro del Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vida y Preceptos. Escribió biografías de los seguidores del señor Chaitanya y publicó una edición del Chaitanya Bhagavat. También predicó las glorias del Santo Nombre en la zona de Calcuta y en muchos pueblos de Bengal, inspirándose de nuevo en el ejemplo del Thakur. Su revista Vaishnava, Sri Vishnupriya o Ananda Bazar Patrika, se publicó bajo la dirección editorial del Thakur con periodicidad quincenal a partir de 1890. Más tarde pasó a ser mensual. El Thakur rompió sus vínculos con la revista en 1899, porque consideraba que la revista se dedicaba al prajalpa, cháchara o charlatanería, al mezclar el vaishnavismo con noticias de la política secular. Shishir Kumar era nacionalista y no podía evitar mezclar sus opiniones que eran muy contrarias al Raj británico. El Thakur, por otro lado, estando firmemente situado en la trascendencia, era capaz de comprender la futilidad de tales indulgencias y entendía que la necesidad apremiante de la sociedad humana era la conciencia de Dios. Los hombres eran todos hermanos espiritualmente. La cuestión de dividirse en bandos de amigos y enemigos, basándose en la concepción corporal de la vida, tenía poco que ver con la realidad que él estaba interesado en comunicar al público. Durante los años 1898 y 1899, el Thakur se dedicó por completo a la predicación, la publicación de libros y el bhajan. En 1898, Srila Bhaktivinoda Thakur publicó la gran obra titulada Sri Krishna Karnamrita de Srila Lilasuka Bilvamangala Thakur con el sánscrito original, el comentario Balabodhini Tika del hermano mayor de Kavi Karnapur, Chaitanya Das Goswami, y un resumen final,
así como traducciones en prosa bengalí de los versos. Ese mismo año escribió un comentario sobre el Upadesamrita de Srila Rupa Goswami. Publicó una edición del Bhagavad Gita con el comentario de Sripad Madhvacharya y el Sri Goloka Mahatmyam, el segundo kanda del Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, con el sánscrito original y sus propias traducciones al bengalí de los versos. En 1899 vio la luz el clásico sánscrito de Srila Narahari Sarakara titulado Sri Bhajanamrita, traducido al bengalí por el Thakur. Y en el mismo año se presentó la muy elevada obra de 168 versos titulada Sri Navadvip Bhavataranga, que describe los lugares de Navadvip desde el punto de vista de un alma plenamente realizada. Estos lugares no se describen como entidades geográficas o históricas de este mundo, sino como Ishodhyana, o el jardín trascendental del Señor Supremo. En esta obra, el Thakur reveló que su Svarup, su identidad espiritual, era Kamala Manjari, la asistente eterna de Ananga Manjari. En su Sri Sri Radhakrishna Ganodesha Dipika, Srila Rupa Goswami explica que Ananga Manjari es una de las Vara o Gopis supremas y hermana de Srimati Radharani. Las dos esposas del señor Balaram eran Srimati Varuni Devi y Srimati Revati Devi, que regresarían como esposas del señor Nityananda como Srimati Vasudha Devi y Srimati Janavi Devi. Esto se explica en el Sri Gaura Kadodesha Dipika de Srila Kavi Karnapur. Tanto Vasudha Devi como Janavi Devi se consideran encarnaciones de Ananga Manjari. Esto significa que Srila Bhaktivinoda Thakur es el asistente eterno de la consorte eterna del señor Nityananda. Así queda claro por qué Godrumadvip y en particular Swananda Sukadakunja, donde el señor Nityananda inauguró su predicación en Bengala, el mercado del Santo Nombre, era el lugar de adoración preferido de Thakur Bhaktivinoda. Bhakti Kuti y Swananda Sukada Kunja. A principios de siglo, Srila Bhaktivinoda Thakur sintió la inspiración de regresar a Jagannath Puri, el lugar donde Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó sus últimos días. Su hijo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que había sido iniciado recientemente por Srila Golkishore Das Babaji, vivía allí en su compañía, como un Naistika Brahmachari. Llevaba a cabo bhajan con el ánimo renunciante de sus gurus en el Gandharvika Giridhari Mata, situado muy cerca del samadhi de Srila Haridas Thakur. Para facilitar el culto de su hijo, el Thakur mandó reparar y limpiar el templo. Diariamente daban conferencias, y el Thakur estableció un lugar de bhajan a poca distancia del océano, también cerca del samadhi de Haridas Thakur, al que llamó Bhakti Kuti. Más tarde, cuando surgió una grave controversia a raíz del intento del Thakur y Sarasvati Thakur de corregir las desviaciones de Radharaman Charandas Babaji, el Thakur ordenó a su hijo que realizara su bhajan en Mayapur. Un devoto, llamado Krishnadas Babaji, que más tarde sería discípulo del Thakur, se quedó en Puri como su asistente y llegó a ser muy querido por Srila Bhaktivinoda Thakur. Continuó sirviéndole hasta el último momento de la vida del Thakur y, sintiendo una intensa separación de su maestro, abandonó su propia vida un año después. Su samadhi se encuentra justo al lado del Thakur en Godrumadvip. En Bhaktikuti, el Thakur realizó su bhajan en soledad. Sus biógrafos afirman que ocasionalmente algunos sinvergüenzas impíos intentaban molestarlo, pero Krishna lo protegía en todos los aspectos. Sin embargo, también acudían allí numerosas personas sinceras para verlo y se sentían inspiradas y salvaguardadas por su compañía y sus bendiciones que él les concedía de buen grado. El Thakur vivió en Puri durante algún tiempo, pero finalmente regresó a su lugar en Godrumasvananda Sukadakunja, donde continuó cantando, traduciendo y escribiendo libros. En 1900 se publicó una de sus obras más importantes, Sri Harinam Chintamani.
En ellas se presentaban las enseñanzas de Srila Haridas Thakur sobre el Santo Nombre y otros aspectos importantes de la práctica espiritual, recopilados de diversas obras literarias Gaudiya Vaishnava. Estaba dividida en 15 capítulos, compuesta en verso bengalí. En 1901 publicó el Srimad Bhagavatarka Marichimala. En ese importante libro, el Thakur presenta un estudio del Srimad Bhagavatam en 20 capítulos, ordenando sus versos principales para ilustrar las divisiones de Sambandha, la relación del alma con Dios, Avideya, los medios para revivir esa relación, y Prayojana, el objetivo último de la vida. Los versos sánscritos iban acompañados de traducciones en prosa bengalí y explicaciones del Thakur. El Bhagavatam se compara con el sol, y cada capítulo se considera un rayo individual de la luz solar Bhagavata. En sus observaciones finales, Srila Bhaktivinoda describe cómo llegó a escribir el libro tal y como lo hizo. ¿Cómo me inspiré para compilar esta obra? Es un misterio que no me pareció apropiado revelar, ya que podría constituir una presunción espiritual. Posteriormente me di cuenta de que sería una ofensa hacia mi maestro espiritual que podría suponer un obstáculo en el camino de mi progreso espiritual. Y por lo tanto, sin ninguna vergüenza, registro el hecho de que, bajo la bendición de mi guru, un día, mientras meditaba profundamente sobre el Srimad Bhagavatam, tuve una visión en la que Sri Svarup Damodar, el íntimo seguidor del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, me instruyó para que compilara los versos del Bhagavata de acuerdo con los principios de Sambandha, Avideya y Prayojana establecidos por Sri Chaitanya, para que el libro pudiera ser leído con facilidad y comodidad por los devotos del Señor. Sri Svarup Damodar me guió aún más, dándome una maravillosa explicación del primer verso del Bhagavata y también me mostró cómo debía explicar los versos a la luz de la filosofía Gaudiya Vaishnava. En el último año, el Thakur publicó una edición del Padma Purana, así como el Sankalpa Kalpadruma, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, con traducciones en prosa bengalí de Thakur Bhaktivinoda. En 1902 publicó un suplemento al Harinam Chintamani titulado Bhajana Rahasya. Estaba organizado en 8 capítulos y el canto de cada capítulo debe observarse en correspondencia con cada periodo de 3 horas del día de 24 horas. Cada capítulo corresponde también a un verso del Shikshastaka de Sri Chaitanya Mahaprabhu y trata uno de los 8 pasos del desarrollo gradual del Krishna Bhajan, tal como lo enuncia Srila Rupa Goswami en su Bhakti, Rasamrita Sindhu. Todos los capítulos están llenos de citas de las Escrituras que explican la filosofía y la práctica de la adoración a Krishna. Cada verso sánscrito va acompañado de la traducción al bengalí del Thakur, tanto en prosa como en verso. Esta fue una de sus últimas obras importantes, y se puede observar que el tema tratado por el Thakur se volvió cada vez más elevado y esotérico con el paso del tiempo. Está claro que su experiencia existencial diaria estaba al mismo nivel que la de los 6 Goswamis de Vrindavan. En 1904 publicó Satkriya Saradipika, una obra sánscrita de Gopal Bhatta Goswami sobre los samskaras, ritos purificatorios, y otras prácticas pertinentes tanto para los grihastas Vaishnava como para los renunciantes. También proporcionó sus propias traducciones al bengalí. En 1906 publicó el clásico bengalí en verso Prema Vivarta, un libro de Jagadananda Pandit, la encarnación de Satyabhama, que explicaba su amor por el Señor Chaitanya y las glorias del Santo Nombre. La última obra conocida de Srila Bhaktivinoda Thakur se tituló Sri Swaniyama Dwadashakam, 12 versos de principios reguladores autoimpuestos, escrita en 1907. La stava, en sánscrito, se inspiró en el famoso stava de Raghunath Das Goswami llamado Swaniyama Dashakam, que consta de 10 versos de votos autoimpuestos.
Esta obra fue la declaración final del Thakur, un conjunto esclarecedor de instrucciones sobre la preparación para el reino espiritual de la existencia y su determinación expresa de no apartarse del camino establecido por Srila Rupa Goswami. El texto dice así: 1. Nacimiento tras nacimiento permite que siga apegado a lo siguiente, pase lo que pase: a mi maestro espiritual, al señor Sri Gauranga, a los temas del servicio devocional puro según sus instrucciones, a los lugares sagrados de peregrinación que están todos floreciendo con santidad debido a sus pasatiempos en ellos, a mi Diksha Mantra, al santo nombre de Hari, a los queridos acompañantes del Señor, a los días sagrados relacionados con el Señor Hari, a aquellas personas que siguen los pasos de Srila Rupa Goswami y, por último, a las escrituras enunciadas por Srila Shukadeva Goswami. 2. En el bosque de Brinda, que es gloriosamente rico en el tesoro del Madhurya Ras, Sri Krishna, la personificación de los sabores espirituales, da felicidad trascendental a Sri Radhika, que es la manifestación más elevada de sus potencias divinas y la forma personificada del sabor supremo del amor en la separación. Este mismo Señor Krishna es idéntico al hijo de Madre Shachi, que reside en Gaudadesh, Bengal, y enseña el proceso para rendir su propio servicio devocional. Que este Sachinandan sea mi Maestro Supremo, nacimiento tras nacimiento. 3. Que la renuncia no sea aceptable para mí si no da lugar a la devoción amorosa, y que el conocimiento no me atraiga en absoluto si no admite la individualidad del Señor y de las jivas. No tengo ningún deseo de practicar el proceso del yoga óctuple. Ninguno de ellos produce la felicidad de servir al Señor Hari como lo hace su adoración confidencial. Por lo tanto, que ese servicio abundante y confidencial a Shri Shri Radha Krishna sea mío. 4. Que siempre more en una humilde cabaña al pie de un árbol de los deseos en la morada sagrada de Sri Sachishuna, Gauranga Mahaprabhu, y allí realice el servicio devocional tal y como se practica en Braja. Que nunca more en ningún otro lugar, aunque sea apto para la feliz residencia de las personas más iluminadas, ni siquiera en un palacio amueblado con todos los lujos de la soberanía. 5. No tengo ningún apego por las divisiones de casta de la sociedad, y ciertamente no me identifico con ninguno de los órdenes sociales de la vida. No siento el menor afecto por la religión ni por la vida pecaminosa de este mundo. En cambio, deseo cumplir con todos los deberes necesarios para el mantenimiento de mi cuerpo de materia insensible, siempre y cuando faciliten mi desempeño del servicio devocional puro. 6. Mi voto austero es la devoción a los pies del loto de Sri Hari. Por lo tanto, he elegido cultivar en mí mismo lo siguiente: gran humildad, sencillez, tolerancia en todas las circunstancias, respeto por los demás y compasión. Solo son mías aquellas actividades trascendentales que recomiendan los devotos de los pies del loto del Señor y que se describen en libros llenos del carácter imperecedero y los pasatiempos de Sri Chaitanya. 7. No anhelo residir en el reino de Vaikunta, ni la complacencia de los sentidos o las obras materiales. Nunca albergaré el deseo de alcanzar la liberación impersonal, ni siquiera por un segundo. Además, hay pasatiempos de Sri Hari que son purificadores para las almas condicionadas, pero son diferentes de la dicha que se experimenta en Braja y, al carecer de cualquier relación con Sri Radhika, no me proporcionan ninguna felicidad. 8. Reniego de mi esposa, mis hijas, mis hijos, mi madre y todos mis amigos si no tienen un apego genuino por el Señor Hari, por sus devotos o por su servicio devocional. Es un gran error incluso aceptar alimentos preparados por personas no devocionales, materialistas y complacientes con los sentidos. ¿Cómo podré alcanzar la perfección en mi Hari Bhajan si permanezco en su compañía? 9.
Algunas personas han rechazado por completo la mala compañía de aquellos que están cegados por la lógica mundana, aquellos que son adictos a los placeres fugaces del aburrido cuerpo material, aquellos que vuelven sus rostros contra el Señor Sri Krishna y aquellos que son aficionados al concepto inferior de la liberación impersonal. Sin embargo, hinchados de orgullo excesivo, adoran a Govinda sin que Srimati Radharani esté presente. Por lo tanto, juro que nunca me acercaré a personas como estas, ni siquiera por un segundo. 10. Pasaré mi vida comiendo solo prasada, cereales y productos lácteos, vistiendo solo ropas que hayan sido ofrecidas a la deidad y utilizando solo utensilios santificados por el servicio al Señor. Así permaneceré alejado de la gratificación de los sentidos materiales, viviendo en un lugar sagrado para Radha, adorando a la divina pareja con una mente dichosa. Con el tiempo abandonaré mi cuerpo a los pies del loto de los devotos, que a su vez sirven a los pies de lotos de la divina pareja. 11. Diariamente tomaré el néctar que ha lavado los pies de algún experto en comprender las instrucciones del hijo de Shachi y que adora incesantemente a la personalidad más adorada y el disfrutador de las dulzuras con Krishna, Srimati Radharani, en el bosque de Braja. Lo llevaré sobre mi cabeza con la mente controlada y bebiéndolo con gran felicidad le ofreceré mis postraciones. 12. Mi tendencia constitucional es la servidumbre al Señor Hari, y lo será durante mucho tiempo aún. Sin embargo, debido al poder engañoso de Mahamaya, he caído en el océano de la miseria. Me elevaré por encima de este mundo de sufrimiento siguiendo diariamente y con determinación las normas que me he impuesto. Que mi única guía sea la misericordia de los Vaishnavas, que destruye la ilusión. 13. Este Swaniyama Dwadashakam fue escrito por alguien sobre su modo personal de realizar bhajan. Quien quiera que estudie este estava con fe resuelta, ofreciendo su mente a las hermosas formas de la divina pareja, alcanzará, sin duda, su residencia en Sri Brajadam y, siguiendo a su propio Manjari Guru, prestará todo tipo de servicio para la adoración de Sri Sri Radha Krishna. Aunque incapaz de comentar estos temas con competencia, el autor se siente obligado a expresar al menos su agradecimiento por las valiosas instrucciones y las increíbles bendiciones impartidas por su divina gracia Satchitananda Bhaktivinoda Thakur en el Sri Swaniyama Dwadashakam, su último mensaje a este mundo. Toda gloria a Sri Satchitananda Bhaktivinoda Thakur. Pero aún hay más que contar. El hijo del Thakur, Lalita Prasad Thakur, cuenta en sus notas biográficas la historia de Sir William Duke. En 1908, solo 3 meses antes de que el Thakur adoptara la orden de Paramahamsa, uno de sus hijos, que en ese momento trabajaba en el Writers' Building de Calcuta, llegó a casa un día e informó a su padre de que Sir William Duke, secretario jefe de Bengal, se encontraba en Calcuta. El Thakur había trabajado anteriormente con este caballero como magistrado. Al día siguiente, el Thakur concertó una cita para reunirse con él y se dirigió al Writers' Building. Sri William lo recibió justo a la salida del edificio y lo acompañó a su oficina con las manos juntas. «Mi querido Kedarnath», le dijo, «cuando eras magistrado del distrito quise destituirte de tu cargo. Pensaba que si había muchos hombres tan cualificados como tú en Bengala, los ingleses tendríamos que marcharnos». Sir Williams solía leer las sentencias que el Thakur dictaba en sus casos judiciales y se maravillaba de la gran sabiduría que reflejaban. En varias ocasiones visitó al Thakur en su casa y observó cómo se absorbía en la redacción del Sri Chaitanya Singhamrita. La esposa del Thakur solía darle de comer puri, luchi y dulces cada vez que venía. Le asombraba la actividad constante del Thakur.
Entonces admitió que había considerado las extraordinarias habilidades del Thakur como una amenaza para el control británico, pero ahora le pedía perdón al Thakur. La costumbre inglesa era que, cuando un hombre envejecía, se acercaba a todas las personas a las que había ofendido y les pedía perdón para poder morir en paz. Después de escuchar la disculpa de Sir William Duke, el Thakur respondió: «Siempre te consideré un buen amigo y un bienhechor». Más tarde, el Thakur admitió que le había sorprendido que este hombre hubiera querido hacerle daño, pero estaba tan complacido por su actitud arrepentida que le concedió todas sus bendiciones. Aceptación de Babaji Vesha. Sundarananda Vidyavinod ha descrito cómo Srila Bhaktivinoda Thakur abandonó la vida familiar y aceptó la iniciación en la orden renunciante de manos de Srila Gaura Das Babaji Maharaj. Un día de 1908, el Thakur siguió al Babaji mientras éste se dirigía desde la casa del Thakur en Godrumadwip hasta el Gata, el lugar de baño o embarcadero, donde cruzaría el Ganges para ir a Navadvip. Mientras lo seguía, el Thakur le pidió repetidamente que lo iniciara en la orden renunciante Babaji. Gaura Das Babaji se sentía muy caído y poco cualificado, ya que consideraba al Thakur su maestro espiritual, por lo que con gran humildad se negó a convertirse en el Veshaguru del Thakur. Poco después, el Babaji, por intuición mística, comprendió que el Thakur estaba muy decidido y que iba a venir a Navadvip para pedírselo de nuevo. Para evitarlo, el anciano Babaji se dirigió a la casa de una prostituta cerca de un mercado de Navadvip y se sentó en su porche durante un rato. Razonó que, si hubiera ido a cualquier otro lugar, incluido el Ganges, el Thakur lo habría descubierto, pero nunca lo encontraría en la casa de una prostituta, ya que el Thakur nunca entraría en un lugar así. Mientras tanto, el Thakur, al no encontrar a Babaji Maharaj, comprendió su inquietud y regresó a Godruma. Babaji Maharaj salió entonces de su escondite y se dirigió a los jardines de Radha Raman, donde comenzó a reír a carcajadas. Cuando un devoto que estaba presente le preguntó de qué se reía, respondió: «Hoy he burlado a Kedarnath Babu. Me senté en la casa de esta Matachi de allí y al no encontrarme, Kedarnath Babu regresó a casa». Unos días más tarde, el Thakur envió a uno de sus hijos a Navadvip para que trajera a Babaji Maharaj a Swananda Sukadakunj. El Babaji accedió a ir y tras permanecer allí unos días consintió en iniciar al Thakur como Babaji. Siguiendo las instrucciones de Gaura Das Babaji Maharaj, el Thakur en su presencia se puso el viejo taparrabos y el bajirbas, el delantal de mendigo de Srila Jagannath Das Babaji, su Shiksha Guru, que había partido de este mundo unos años antes. Con su consentimiento verbal y su presencia física como testigo, Srila Gaura Das Babaji Maharaj se convirtió en el Veshaguru de Thakur Bhaktivinoda. Srila Bhaktivinoda Thakur siguió el ejemplo de Srila Sanatana Goswami, quien tomó la orden de renuncia en presencia y con el consentimiento del Señor Chaitanya, poniéndose el viejo paño blanco de Tapan Mishra. De esta manera, todo se llevó a cabo a la perfección, siguiendo el precedente histórico Gaudiya Vaishnava. Después de esto, el Thakur continuó con su canto y sus escritos, viviendo a veces en Godrumadwip y otras en Calcuta, en el Bhakti Bhavan.